Mi papá, la verdad es que no podía tener hijos porque tuvo un cáncer testicular. Lo que se le ocurrió a mi padre, que yo tuviera relaciones sexuales con ella, que era la pareja de mi padre. Relaciones con tu hijastro. Ve cómo lo trata. No es humano. Eso no es humano, Ay, no caramba. Es no es humano. Porque ese niño es también mi hijo. ¿Tú eres pareja de tu madrastra? Sí. Pero esto es una... Es que no puedo decir la palabra de lo que es esto. Con mi papá, Esto- conmigo y con mi hermana. Doctora. ¿Qué le espera al niño? ¿El niño también? Entiéndame, ¿Y quién lo por favor. repercute el No, niño? no me Entonces, digas más que te entienda, porque no sé si hay alguien que te pueda entender aquí. De nacimiento yo tengo una enfermedad que se llama riñones poliquísticos. Mi hermano también padece esta enfermedad. Que consiste en que los riñones se vuelven un racimo de uvas. Mi mamá, la única opción que se le pasa por la cabeza es entregar su vida y donarnos los 2 riñones. Doctora, es que si yo muero, yo les puedo entregar a ellos. No, no, es que no, eso no es la idea. Si yo soy sincero, Seguramente mi hermana eso lo ha hecho por merece desespero, el porque se riñón siente mal. porque ya tiene hijos. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué estás haciendo? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El novelista canadiense Dennis Lord dijo: un padre no es el que la vida te da, sino aquel capaz de dar amor. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy, ¿sí? Bueno, pues vamos. Señor director, que pasen los litigantes. doctora Polo, existe por mí, lucharé por ella. Sobre mi cadáver me quitan lo que me pertenece. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Frank, estás demandando a Mónica. Explícame quién es ella y por qué la demandas y lo que pides para resolver el caso. Quiero demandar este engendro de ser Ni humano viniendo aquí, Frank, me vas a quitar a mi hijo. Es mío. y quiero pedir la custodia de mi hermanito, Ay, sí. que es también mi hijo. Pero Ay, espérate, ¿quién es ella? ¿Qué relación tú tienes con ella? Ella es la expareja de mi padre. Así es, doctora. La expareja de tu papá, o sea que fue tu madrastra. Fue mi madrastra, doctora. Ok, y tú has venido aquí a pedir la custodia del hijo de ella, que es tu medio hermano. Que es mi hijo también. Es mi hijo, doctora, no es tu hijo. Legalmente es mi hijo. Ok, espérate un momento, espérate. Es tu hijo biológico. Sí, señora. La historia comenzó hace 7 años cuando mi padre empezó a tener una vida llena de excesos de alcohol, de drogas, de mujeres, y fue cuando llegó esta mujer a nuestras vidas y a destrozar la familia, la poca familia que ya nos quedaba. Ay, mentira, al contrario, fue para tener una estabilidad en tu familia. Espérese un momento, señora. Déjeme escuchar lo que él tiene que decir primero. Los 2 primeros años fueron horribles para nosotros. Imagínese usted crecer junto con esta mujer todos los días tomada, todos los días tomando, drogándose y teniendo relaciones Qué sexuales mentiroso. enfrente de mí Ay, no y es mi hermana. cierto, siempre nos Imagínese, cuidamos, estás así muy fue como mal. crecimos Así. nosotros. Ajá. Así O fue sea, tu padre tenía relaciones sexuales con ella enfrente No de es nosotros. cierto, mentiroso. Entonces, ¿Por tu qué eres padre tan era un mentiroso? Te estás degenerado. jodiendo de todo, Frank. No Ok, es ok, posible. ¿cómo no? O Pues sea- no es cierto. Es tu palabra contra la mía. No es solamente tu palabra contra la de él. Déjeme decirle que hay una cosa que se llama credibilidad. Que para eso nos entrenamos, aprendemos y la experiencia nos ayuda. Y la palabra una contra la otra se mide contra la credibilidad. Así que no se defienda así creyendo que esas fórmulas son indelebles y no tienen fallo. Por sí tienen fallo. Ok, entonces veía, tu papá era un degenerado. Mi papá, la verdad es que cambió mucho desde el fallecimiento de mi mamá. Nos dejó solos, nos abandonó y fue cuando apareció esta mujer a destrozar todavía la poca familia que nos quedaba a nosotros. Ok. Y todo fue peor cuando mi papá se acercó a mí y me dijo que
La única manera para volver a ser la persona que era cuando nosotros éramos niños era volviendo a ser padre. Ya tenía 2 hijos, pero quería un hijo más para que él creciera como otra vez fuimos todos una familia. Y fuimos una familia, Franca. Bueno, y entonces, espérate, pero ¿y entonces qué pasó? Nunca fuimos una familia. Ay, claro Ok, que sí. escúchame, se acerca a ti tu padre. Sí, y me Y te pidió dice. lo más descabellado que he escuchado en la vida. El señor no podía tener hijos porque tuvo un cáncer testicular. Entonces quería que yo fuera el donador de esperma para este monstruo. Ay, sí, monstruo. Ajá. ¿Me dejas hablar? Bueno, ok, pero como donante de ok, vamos a decir que donaron, fueron al médico, hicieron una Pero inseminación. tome en cuenta que nosotros no teníamos la condición económica para poder pagar esa inseminación. Entonces, lo que se le ocurrió a mi padre y a esta mujer con su gran deseo de ser madre es que lo hiciéramos naturalmente. Que yo tuviera relaciones sexuales con ella, que era la Cosa pareja que de mi padre. accediste, cosa que Relaciones accediste, sexuales con cosa ella, que que era la accediste. pareja ¿Y de qué mi edad tenías tú cuando todo esto ocurrió? Como 22 años. ¿Y por qué accediste? No accedí, señora. No accedí, doctora. Entonces, No ¿cómo es accedí, que no accedí. ¿Cómo Bueno, es que entonces- tener Era un el hijo? cumpleaños de mi papá, claro, siempre había alcohol en la casa, estábamos tomando, estábamos celebrando a mi papá, por lo menos un día al año estábamos contentos, porque era lo único que me quedaba en la vida, era mi papá y mi hermana, lo único que teníamos, ya estábamos solos. Entonces, en la celebración llegaron los amigos, llegó toda la familia, se fueron yendo poco a poco, y mi papá desapareció, y yo lo único que me acuerdo es haber despertado desnudo en el cuarto de esta mujer. Ay, porque tú quisiste, no te Yo obliga, no te lleve quise, claro cargando, que no, por yo no favor, quise. Frank. Ay, entonces, Tú ¿cómo me es insinuabas posible? siempre que, Ay, por sí. favor, que yo quiero Y ser una tú- madre, y tú pues dame a mí la accediste, oportunidad de ser. y quiero tú ser. Mi papá insistía accediste, con que y no tú podíamos accediste, adoptar porque y tú necesitaba accediste. Ajá. necesitaba que el bebé sea producto de su sangre. Y quería que fuéramos una familia completa con su sangre. Y la única sangre que podía tener era mi sangre. Y bebiste tanto que no te acuerdas de Señora, nada. de verdad, No recuerdas. desperté desnudo en el cuarto de esta mujer. Ay, Ok. ¿cómo va a ser posible Ay, eso, por por favor? favor. Bueno, ok, momento. Ocurrió ese evento. Queda embarazada la mujer. A los 2 meses nos avisa de que el gran chiste fue muy buen producto, que quedó Pues, mijo, embarazada. no es un chiste, No, fíjate, claro que no es un no chiste, es un por eso chiste. lo Pues vengo a buscar. entonces no digas No así, es un no chiste. hables así. Queda embarazada y yo quedo horrorizado de esta historia. Yo los dejé a ellos hacernos su vida y yo me fui a España a hacer mi vida y a reconstruir una vida que no tuve gracias a esta señora, sí. que vino a mi familia a agarrar el lugar de madre, lugar No, que yo nunca nunca nos quise pudo dar. el lugar de tu Bueno, madre, pero fíjate o que sea, no. tú la culpas a ella cantidad, pero yo, perdóname, culpo a tu padre. ¿Dónde está tu padre? Mi padre falleció hace un año. Y falleció de un accidente y la verdad es que no pude venir por los papeles de la residencia en España. Hasta ahorita que me liberaron ya pude venir y me encuentro una historia todavía más grande, más grande. Queriendo ir a visitar al niño, queriendo ir a conocer al niño, me encuentro que la señora sigue teniendo la misma vida que nos dio a Ay, no es nosotros, cierto. al niño. Señora, se alcoholiza, No es lo cierto. maltrata, lo Qué golpea mentiroso. y lo trata como una basura, cierto, como nos trataba a doctora, por nosotros, favor. doctora, como una basura. Al contrario, ¿Qué edad vengo tiene a el acosar, niño? doctora. 1 año y medio. 1 año y medio. O sea que el niño está descuidado. El niño está No, completamente no es descuidado y es cierto. por eso que yo vengo aquí a, por favor, a pedir la custodia del niño. No es cierto. Yo tengo una vida para él en España. Yo lo puedo llevar y alejarlo de este monstruo Ay, de sí, mujer. monstruo, sí, es cómo un no. monstruo de No es mujer, cierto. señora, de verdad. No. ¿Tienes alguna evidencia para Sí, señora. Varias veces he ido a buscarla. No, a la él no ha ido a buscarme, doctora. Él ha ido a amenazarme que me va a No, quitar a claro mi que te hijo. iba a Ay, amenazar, la a verdad. quitarte a tu Ya ve hijo. cómo A me ver, amenaza. es lo más sano. Ok, ¿Cómo me Frank, ¿qué amenaza? tienes? ¿Qué tipo de Yo evidencia? le envié a la producción un video. Veamos, señor director. Véala. Véala. Esa es la imagen con la que estamos creciendo, con la que está creciendo el niño. Está borracha la señora, está borracha. Ve cómo lo trata, no es humano, eso no es humano, Ay, no es caramba. cierto. No es Cállate, humano. Véala cómo es agresiva, entiéndame. tiene un problema. Pregúntale qué fue lo que pasó ese día, por qué fue estuvo en esa cámara, porque tú la pusiste. Claro que la puse, necesitaba una evidencia para quitarte ese Sí, niño. ese día que fuiste a hacer, me fuiste a amenazar y me dijiste Claro que que en la te fui a noche amenazar, ibas a es lo hacer más eso. lógico que hace una persona Doctora, coherente por favor, en sus entiéndame. capacidades Ay, sí, mejor mentales. cállate. Mira Que voy que no a está. entenderte. Doctora, Que voy por un a ti no hay día. nada que entender. Doctora, En ti no hay o sea, nada ¿me deja que explicarle, hay por que favor? ¿Me deja entender? explicarle, por favor, doctora? Ya tenía, desde que llegó aquí,
me estuvo amenazando todos los días de que me iba a quitar. Mandó gente que todos los días rondaba la casa y me dijo que me lo iba a quitar y que un día iban a venir por el niño y me lo iba a quitar, sea como Ese fuera. niño necesita una buena por vida. un día, o sea, me van a juzgar por una vez que, o sea, pasa Claro, veces era todos los días, ¿Por qué? todos los días No es tomas, cierto. todos los días ¿Por qué estás no? ¿Por qué así? no graba cuando le doy de comer, cuando atiendo a mi hijo, cuando Porque se ni cae siquiera el lo puro? educas tú, lo No educa es su cierto, madrina. no es Tú estás cierto. borracha todo el Doctora, tiempo. ¿Cómo quiere que...? ¿Dónde está tu hermana? Mi hermana es otra historia muy grande. Mi hermana es ahora la pareja de esta señora. Pero esto es una... Es que no puedo decir la palabra de lo que es esto. Con mi papá, Esto- conmigo y con mi hermana. Doctora. ¿Qué le espera al niño? ¿El niño también? ¿Eso es lo que va a crecer el niño? ¿Así va a Lo crecer? que pasa es que eres un homofóbico. No, Una no soy yo. niña, Ustedes no me ¿verdad? importa. Esto es una La vida de ustedes letría. no me importa. Estoy- Me Tú le importa estás el diciendo, niño. no, mentira, mentira. Lo que tú hagas No con es tu vida no cierto. me interesa. Me Ay, interesa sí, lo que le está ajá, viviendo sí, el niño. no es Ya lo cierto. vieron allá. Esto es Entiendo, descabellado, esto es insólito. Está enferma, está enferma. Doctora, por favor, entiéndame. Yo soy la que cuido al niño. Precisamente tengo que mantenerlo, tengo que irme a trabajar y lo dejo con su madrina. No lo dejo así Su a la madrina, deriva. que es tu pareja, que No es mi pareja, es su madrina. Mi pareja es otra persona. es la No hijastra, misma. tu hijastra. Es mi hijastra, exacto, efectivamente. Y lo que pasa es que él es un homofóbico. Lo que pasa, sí, A claro mí no que me sí, importa lo que claro hagas que con sí. tu vida, Tan no es me así que no importa. apoyaste a tu Y hermana eso que yo cuando te crecí lo bien, digo tú estás desde haciendo la muchas familia. cosas. Yo no sé ni lo Pero, que es esto. doctora, No, la por niña, mi favor. hermana también creció viéndola haciendo cosas con no mi es papá. ¿En cierto. qué enfermedad No, están las dos no. ya? No, mentira. ¿Y en qué Siempre lo trabajas? supo. ¿En qué trabajas tú? Yo organizo eventos para bodas, fiestas y empresas. Ese es mi trabajo. ¿Y bebes todos los días? Todos No, los días, doctora, todos hace- los días. Es un no buen es trabajo. cierto, ¿por qué no? Alcohol gratis para ella. No es Por eso no cierto, gastan alcohol. organizo el evento, pero yo no estoy en el evento. ¿Y yo por qué estás organizo así de todo. borracha todo el tiempo? Ese día fue, ya se lo comenté, ese día fue a la casa y me estuvo amenazando y me dijo que me iba a pasar algo, que si no se le iba a dar a Y la, entonces a la bebiste abuela, me para iba a lidiar hacer con la algo. amenaza. Entiéndame, ¿Y quién por lo favor. repercute? No, niño, no me entonces- digas más que te entienda. Yo te estoy escuchando. Si llega el banco ¿ok? a cobrarle y una tratando cuenta, de ¿qué? procesar la cantidad de sandeces que me estás diciendo. Pero no me digas que te entienda, porque no sé si hay alguien que te pueda entender aquí. Doctora, de verdad, es mi vida. Mi hijo es mi vida y si me lo quitan, no sé qué. O sea, la verdad, Entonces no tu tengo vida nada. es ¿Quién de trae apagar el testigos alcohol, en eso este no está caso? bonito. Yo, doctora, precisamente. Hacemos un corto receso y regresamos con más. Regrese con nosotros. Falso, mentiroso. Falso, mentiroso, ¿por qué? ¿Por qué vienes Por querer aquí darle una engañar a buena la vida al gente? niño. ¿Por qué Por no eso dices soy la verdad? mentiroso. Doctora, él es un mentiroso. Porque a mí me confesó que estuvo enamorado de ella. Ay, y claro hasta que me no. pidió ayuda. Es una perversión no sexual, sino familiar. Total. Caso cerrado.